Esta es una edición especial de última edición de Noticias Caracol, Primero en Noticias, que ha logrado reunir hoy en exclusiva y por primera vez, después de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, a la cúpula militar para hablar de lo que está pasando en el país en medio del dolorosísimo episodio de la muerte de los 11, el asesinato de los 11 soldados en el departamento del Cauca. Saludamos a los 3 hombres que hoy están soportando, entre muchos otros comandantes, el peso de la guerra en Colombia. Señor almirante Hernando Wills, comandante de la Armada y comandante encargado de las Fuerzas Militares, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Juan Roberto, muchas gracias, muy buenas noches y agradecer esta oportunidad de venir a este programa enviándole un saludo muy especial a todos los colombianos de parte de todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares. Señor general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército Nacional, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Roberto. Oportunidad de saludar a todos los colombianos, expresarle nuestra gratitud por la solidaridad con el Ejército Nacional, con las Fuerzas Militares y de paso un saludo a todos nuestros hombres del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional. El señor general Guillermo León, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, gracias. Juan Roberto, muchas gracias por su invitación y desde luego a todos los colombianos un saludo muy afectuoso de las damas y caballeros que representan nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Muy bien, entramos en materia para hablar de lo que ha ocurrido en los últimos días y de lo que ha sido noticia en el país. La ruptura de la tregua unilateral por parte de las FARC, que derivó en semejante y espantoso hecho que ya todos conocemos, llevó al presidente Santos a ordenar que se reactivaran los bombardeos. Y arranco con el señor comandante de la Fuerza Aérea. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, general, con este tema de los bombardeos? ¿Cuál es el parte que usted le puede dar al país cuando el presidente dijo reinicien bombardeos contra la guerrilla? Sí, Juan Roberto, inmediatamente el presidente hace el anuncio de que nuevamente se quita la limitación del uso de las misiones de bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana. Teníamos ya algunas informaciones de inteligencia que permitieron, en unión con nuestro Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía Nacional, iniciar una serie de operaciones donde utilizamos nuevamente esta capacidad. En una de las operaciones iniciales fue una operación de interdicción que se realizó contra concentraciones que se estaban presentando en el sur del país, en el Frente 44, y que representaban una amenaza hacia la población civil y desde luego a nuestras propias tropas. Y las operaciones que se realizaron contra el Frente Séptimo y contra el ELN hace escasamente 2 días, donde tuvimos resultados destruyendo una armería, donde se estaba acumulando pertrechos militares, explosivos y fabricación de minas que iban a ser utilizadas contra la población civil y desde luego contra nuestras propias tropas. Así que son resultados tangibles, neutralizando el efecto de este material. Y por otro lado, el golpe contra el ELN, donde nosotros neutralizamos una estructura que se dedicaba precisamente a la parte financiera, a extorsionar a los comerciantes del área. Esos resultados que nos entrega el general León, general Lasprilla, pues me llevan a una pregunta que le retumbó al país la semana pasada. Uno de los soldados que sobrevivió a la masacre de las FARC en el Cauca, cuando se le preguntó por esos bombardeos, dijo: es que cuando nos habían quitado los bombardeos, es como si nos hubieran quitado la mano derecha. ¿Son así de claves esos bombardeos, general Lasprilla? Los bombardeos son una herramienta de complementariedad a las operaciones, como lo manifestaba yo, conjuntas, coordinadas, que se realizan en el territorio nacional. El tema de cómo van las operaciones, porque entiendo, y ustedes me corrigen, señores generales, y señor almirante, cuando el presidente dice reactive bombardeos, la impresión que le queda al país es que el presidente dijo vuelvan a atacar a la guerrilla. ¿Eso bueno, es así? Importante aclarar que en ningún momento, en todo ese lapso, se suspendieron las operaciones militares. De hecho, siempre todas las fuerzas, incluida la Policía Nacional, mantuvimos la contundencia y la ofensiva. En ese lapso, y en lo que va corrido este año, estamos hablando de la neutralización de 22 terroristas entre cabecillas de primer, segundo y tercer nivel, especialmente dedicados a temas de narcotráfico, de finanzas, extorsión. La baja de alias El Becerro del Frente 57 fue realizada en esa frontera con Panamá. En la frontera con Panamá. Otros terroristas en el Pacífico colombiano. De manera que esa articulación de todas las fuerzas militares con esas capacidades que tienen las fuerzas militares de Colombia son las que han permitido tener estas condiciones de seguridad que hoy todos los colombianos están disfrutando. El tema, y quisiera oírlo, general León, para complementar eso, ¿qué tan importantes son esos bombardeos? Una vez se viene la decisión por parte del señor presidente de la República
de suspender los bombardeos sobre campamentos, no era una limitación que no tuviera también algunas salvedades, y eso es importante aclararlo. En caso de ataque a nuestras tropas, en caso de un ataque a nuestras estaciones de policía o a la población civil, nuestro deber era proteger con todas las capacidades y sin limitación. General Asprilla, entremos ya en materia con el episodio concreto de lo que ocurrió en Buenos Aires, Cauca. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Se lo pregunto porque han surgido muchísimas versiones de que, y lo dijo el propio ministro de Defensa el día después de la tragedia, de la masacre, dijo, hay lecciones que aprender y seguramente habrá errores que corregir. ¿Qué pasó ahí, general? Corresponde precisamente a las fuerzas militares y particularmente al ejército, cada vez que se produce un resultado adverso, un resultado positivo, realizar las investigaciones del caso que generen enseñanzas o lecciones aprendidas para el futuro. Pero estamos frente a un hecho grave, premeditado, planeado y deliberado por parte de las FARC, en un contexto en donde las FARC se había comprometido a respetar un cese al fuego unilateral y de hostilidades. De manera que esto consideramos una masacre de los soldados que se encontraban en ese momento realizando operaciones de control militar de área, y consideramos nosotros que las FARC rompen la confianza del pueblo colombiano en el proceso de paz, no en el proceso de paz sino en las FARC, y de igual manera la mano tendida del presidente de la República. Lo que se quebró ahí fue la confianza realmente del pueblo colombiano en las FARC. Una palabra que ellos habían dado, no la cumplieron. Ya el tema de las lecciones aprendidas vendrá en su momento. Es un trabajo que se está adelantando por parte de las inspecciones y el Comando del Ejército Nacional, y esas lecciones aprendidas serán tenidas en cuenta por todas las fuerzas militares y la Policía Nacional. Una cosa sobre ese tema, general. Algunas personas dijeron o se preguntaban, Noticias Caracol llegó hasta el lugar y decíamos, era una cancha, un multideportivo, en un sitio vulnerable, de alta vulnerabilidad, o esas zonas son habitualmente así. Este es un área donde el frente o la columna móvil Miller Perdomo estaba dedicado a actividades de narcotráfico, actividades de extorsión, y esto obligaba de alguna manera a las tropas a hacer presencia, a tomar contacto con la población civil. Aquí nuevamente resalto que el hecho grave es el ataque premeditado, planeado y deliberado por parte de las FARC a las tropas en el marco de lo que ellos habían anunciado como un cese al fuego y de hostilidad. Expliquémosle a la gente por qué no llegó ese apoyo aéreo en ese momento. ¿El tema del clima era tan grave? La Fuerza Aérea, una vez se entera de la situación que se estaba presentando en esta vereda, apresta todos sus medios, los helicópteros. Teníamos suficientes medios, 24 medios entre aeronaves de la Fuerza Aérea y el Ejército, en Popayán, en Cali, en la misma base aérea de Tres Esquinas, que podían prestar apoyo y están en ese dispositivo precisamente para atender cualquier novedad en el territorio colombiano. Una vez se presenta la situación y se alertan las tripulaciones, lo primero que nos encontramos es con una meteorología adversa. Lo mostramos el otro día con las fotografías satelitales, que son el sistema que nos permite informarnos de la situación. Sí. Tuvimos que esperar varias horas, con la angustia que sabíamos que estaban viviendo nuestros hombres y soldados, pero también con el corazón de nosotros arrugado, esperando que nos dieran la oportunidad de poder entrar. Era una tormenta eléctrica. Claro, ahí mismo ellos mismos estaban manifestando en las declaraciones que estaban en una tormenta eléctrica que les permitía o que no les permitía distinguir los ruidos que habían en su entorno. Una fuerte lluvia que golpeando sobre una teja desde luego también produce distorsión en los ruidos que ellos escuchaban para poderse alertar. Señora Miranda. Nos dolió mucho ver que estaba en tela de juicio la valentía y el profesionalismo de nuestros pilotos. Si hay unas personas, si hay unos militares realmente comprometidos y que han salvado miles y miles de vidas, son nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, nuestros pilotos del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y de la Armada Nacional. General Asprilla. Cuando se toma contacto con el sargento que sobrevivió, el sargento Díaz y los soldados, pues precisamente se logra clarificar que efectivamente se actuó en el momento que humanamente posible fue llegar directamente al sitio para prestar los apoyos, que no hubo ninguna negligencia, que hubo una articulación permanente, que hubo una comunicación y un contacto. Y otro tema fundamental que quedó como duda dentro de los colombianos
era que si se había dado alguna orden de no disparar. Eso me iba a Efectivamente, preguntar. en el momento mismo del ataque, para evitar que nuestros hombres fueran a ser blanco de los terroristas, porque el disparo que producían las armas de nuestros hombres era un referente Para que le detectarlos. facilitaba a los terroristas lanzar granadas o dirigir el fuego hacia nuestros hombres. En un momento dado, el cabo que estaba manejando la situación ordenó suspender el fuego para que se generara una protección de los hombres. Eso lo llamamos nosotros como disciplina de fuego. ¿Hubo algún tipo de error militar en ese caso? Mire, eso es lo que estamos nosotros evaluando y producto de, digamos, de esa investigación que se haga, pues arrojará los resultados y las conclusiones, y esto nos permitirá a nosotros tomar decisiones, o de la misma manera, pues son los referentes para nosotros mejorar en lo que nosotros hacemos diariamente. Y eso también podría derivar en responsabilidades, por ejemplo, los oficiales que tomaron la decisión de enviarlos allá en un momento dado. Sí, yo en este momento cualquier comentario que haga sería una especulación, y por eso yo dejo que las investigaciones se desarrollen dentro del curso normal. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esta edición especial de última edición de Noticias Caracol. Después de la pausa hablamos de la moral de las tropas, de lo que ha pasado en las últimas horas y del tema político, en lo que los militares dicen que no los metan. Ya regresamos. Caracol Internacional. Muy bien, regresamos en esta edición especial de última edición de Noticias Caracol, primero en noticias. Hoy por primera vez la cúpula militar habla del tema que ha sido noticia en los últimos días, el terrible hecho ocurrido en el departamento del Cauca, todo lo que ha derivado no solamente en materia de orden público, sino en un tema en el que han resultado metidos, y perdón la expresión, señores generales y señor almirante, que es el tema político, la polémica política que eso ha generado, porque por supuesto lo mencionó el general Asprilla, las FARC habían dicho estamos en una tregua unilateral, cometen semejante acto. Yo quisiera saber, señor almirante, ¿cómo se han sentido ustedes cuando ven que un tema militar, estrictamente de orden público, termina siendo la almendra de una gran polémica política entre quienes defienden el proceso de paz y quienes lo atacan? Tenemos, yo sí diría, en este momento una realidad nueva que se ha presentado, que es el tema de las redes sociales. Las redes sociales en este momento muchas veces nos anticipan a que llegue una orden por los mecanismos establecidos. Llegan primero esas redes sociales a todos nuestros soldados, todos los infantes, todos los soldados tienen ya un celular, tienen un Twitter. Entonces eso genera algo de desinformación y nuestra función es contrarrestar. Mire, y también no solamente le llega a sus hombres, le llega a todo el país, incluyendo a los sectores políticos. Por ahí arrancó General León en redes sociales la versión de que la Fuerza Aérea no ha prestado apoyo en esa operación, en ese episodio, por una supuesta orden del alto gobierno. Y el tema arrancó por el Centro Democrático, el expresidente Uribe específicamente. ¿Cómo se sienten ustedes? La pregunta es esa, cuando temas de estrategia militar resultan involucrados en temas políticos. Todos los colombianos estamos inmersos en esta velocidad de la comunicación. Pero así como recibimos la información y la noticia, se hacen comentarios sobre ella sin conocerla a fondo y sin saber la verdad. Diríamos con juicios de valor que desinforman, que tergiversan una noticia. Cuando uno no da información real, estamos generando es una desinformación que genera preocupaciones, que genera desde luego incertidumbre, y sobre todo en nuestras fuerzas militares, que estamos expuestos también a este tipo de comunicación. La pregunta es para el general Asprilla, con todo respeto, muchas de esas informaciones que han circulado en redes sociales, y repito, lo que alguna vez ha publicado en redes el expresidente Uribe, ha resultado cierto. El tema de las coordenadas, operaciones militares. También él ha hablado de manera frecuente, y lo hacen muchas personas a través de redes sociales y públicamente, hablando de la desmoralización de la tropa, que el proceso de paz los ha desmoralizado, los ha maniatado. Incluso un sargento uniformado, aquí habló en Noticias Caracol y lo dijo. Eso está pasando, general, es una verdad de apuño que está ocurriendo entre la fuerza pública. Aquí el mensaje al pueblo colombiano, el mensaje a todos los sectores es, en primer lugar, que consulten las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales somos nosotros, son nuestras oficinas de prensa. En segundo lugar, que en Colombia puede existir oposición, y de hecho hay oposición, pero la oposición tiene que ser objetiva
tiene que buscar mecanismos de construcción de país, de patria, de desarrollo, y que no de ninguna manera utilicen a las fuerzas militares como una herramienta para cualquier actividad o para cualquier imagen de tipo partidista. Las fuerzas militares son deliberantes, las fuerzas militares tienen que ser disciplinadas porque esa es la condición esencial para la existencia de estas fuerzas militares, donde debe haber acatamiento, debe haber respeto, debe haber subordinación. Muchas veces la desinformación genera incertidumbre y esa incertidumbre es la que nosotros tenemos que reducir precisamente cuando la opinión pública, los medios de comunicación y los sectores de opinión del país consultan las fuentes oficiales que somos nosotros. Señor almirante, ¿se sienten utilizados políticamente? Lo que nosotros realmente necesitamos es que las fuerzas militares las dejen realmente cumplir con su misión, cumplir con su trabajo, que no haya ese tipo de interferencias, porque de alguna manera puede generar algunas desinformaciones que pueden ser interpretadas como bajas de la moral, pero no percibimos ninguna baja en la moral, por el contrario, gente muy motivada, gente muy profesional y gente que sobre todo se siente orgullosa de ser partícipe, de estar, digamos, proporcionándole al país esta posibilidad de llegar a la paz. General León, ese ruido político los distrae de su misión, que es mantener el orden público. Juan Roberto, yo sí creo que tiene cierta afectación en nuestras instituciones y ahí precisamente nuestro llamado a todos nuestros integrantes para que no caigamos en la tentación de ese ruido. Importante que lo entienda también el país. Nosotros tenemos una misión. Esta es la columna vertebral de nuestro sistema democrático. Y qué mejor garantía para todos los colombianos de tener esos escenarios de debate, esos foros democráticos donde se pueden presentar las controversias y las opiniones. En medio de la crisis de la semana pasada, del episodio terrible, se habló incluso de renuncias en la cúpula. ¿Eso está descartado, señor almirante? No, en ningún momento se ha tocado ese tema. Digamos, los cargos del alto mando militar, de acuerdo pues a nuestra Constitución, están en manos del señor Presidente de la República y esa es una decisión que está solamente en su nivel. Y una pregunta final que tiene que ver con el tema de la paz. ¿Los militares creen en el proceso de paz, general León? Indudablemente que esta es una oportunidad para todos los colombianos. Estamos enfrentados ante esa posibilidad, pero es importante que nosotros tengamos claridad en el proceso. Y desafortunadamente esta comunicación que corre por todas estas líneas enturbia el panorama, no le da claridad. Y al contrario, tener un frente unido, porque mientras allí en Cuba este grupo guerrillero sí está cohesionado y negociando, nosotros aquí internamente estamos discutiendo posiciones y argumentando y con desinformaciones que realmente crean un clima no apropiado para llegar realmente a la realidad. Almirante Wills, la misma pregunta. La lucha, o el combate no es por combatir, es realmente por buscar unas mejores condiciones para los colombianos, para el pueblo colombiano. De manera que los primeros interesados en la paz son los militares. Ese es un argumento que nuestro ministro de Defensa siempre esboza en los diferentes foros y resaltamos también ese liderazgo que el señor ministro ha tenido en todo este proceso y quisiera, digamos, culminar esta pregunta con una frase de nuestro comandante general y que dice: los militares no hemos sido, no somos ni seremos un obstáculo para la paz. General León, general Asprilla, almirante Wills, muchas gracias. Muchas gracias. También muy amables y seguimos aquí en Noticias Caracol, Primero Noticias.